Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta. La Comisión Nacional del Servicio Civil tiene como misión garantizar a través del mérito que las entidades públicas cuenten con servidores de carrera competentes y comprometidos con los objetivos institucionales y con el logro de los fines del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida, la más cálida bienvenida a todos nuestros televidentes de Ciudadanía Activa, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública, coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional. Recuerden que esta es una propuesta pedagógica en el quehacer misional de la ESAP. Iniciamos con noticias importantes que queremos destacar de la institución. Modernizar la formación, la capacitación y las asesorías de las políticas públicas de la ESAP propuso Ernesto Camargo. Él es el director encargado de la Territorial de Norte de Santander durante Expogestión Fronteras, un evento realizado en días pasados en la ciudad de Cúcuta. Y bien, hoy esta Ciudadanía Activa tiene como objetivo informar a los interesados en los procesos de selección que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, el progreso, la evolución que en materia de empleo público por mérito tiene la entidad. Eso es razón al cumplimiento de su importante misión que posibilita claramente el adecuado funcionamiento del sistema de carrera en el país, generando siempre información oportuna y actualizada para una gestión eficiente de ese sistema. Y vamos a presentar a continuación en esta Ciudadanía Activa a nuestros invitados, nuestros panelistas de esta tarde, los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Iniciamos con el doctor Carlos Humberto Moreno Bermúdez. Él es designado comisionado desde el año 2010, es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP de esta casa. Cuenta con posgrados en proyectos de desarrollo, es magíster en Administración Pública, especialista en negociación y relaciones internacionales. Además es auditor de calidad certificado y realizó cursos de entrenamiento especializado en planeación y en modernización del Estado y gestión del talento humano. Profesor universitario de la ESAP y de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otros cargos que ha desempeñado. Doctor Carlos Humberto Moreno, siempre es un gusto tenerlo en esta Ciudadanía Activa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika, muy amable. Un saludo a la teleaudiencia en la tarde de hoy. Continuamos con el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo. Él es designado comisionado desde el año 2013, administrador público también de la ESAP. Cuenta con un magíster en Ciencias Financieras y de Sistemas, estudios en Prospectiva y Pensamiento Estratégico, además de estudios en Banca de Inversión y en Ingeniería Química. Se ha desempeñado como asesor, como consultor en temas de desarrollo institucional, reestructuración de entidades públicas, planeación, proyectos de inversión, finanzas públicas y sistemas de información. Ha sido docente universitario de varios centros académicos de estudios superiores, entre otros cargos en el país. Doctor Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, Erika, encantado de volverla a ver acá. ¿Y bien? Lo mismo digo, señor. Y cerramos con nuestro tercer panelista, no podría faltar, el doctor José Elías Acosta Rosero, designado como comisionado en el año 2012, abogado, psicólogo, especialista en gestión pública de la ESAP, experto en formación profesional y evaluación de competencias laborales. Ha sido servidor público por más de 20 años, con una amplia experiencia, también docente universitario de la Universidad de Medellín, San Buenaventura, y en la Universidad de Antioquia. Doctora Acosta, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, Erika. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Muy bien, señores, vamos a comenzar porque tenemos mucha información que suministrar a todos los televidentes. Muy bien, seguimos con el comisionado José Elías Acosta Rosero, conociendo los avances de estas convocatorias en ejecución a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La 318 de 2014, comisionado, que busca proveer, tengo entendido, 300 empleos vacantes de carrera administrativa de la planta de personal de la Agencia Nacional de Minerías. ¿Qué etapas ya se han adelantado en esta convocatoria, señor comisionado? Para cerrar esta primera etapa de convocatorias en ejecución, le quiero preguntar al comisionado José Elías Acosta Rosero, quizá una convocatoria que me daría por llamar de manera coloquial la madre de las convocatorias, la de los docentes que busca proveer, tengo entendido, comisionado, 24.250 cargos. Se han presentado más de 300.000 personas
corríjame si estoy mal, durante esa etapa inicial, estamos hablando de vacantes en el sector educativo para docentes, directivos docentes. ¿En qué etapa se encuentra esa gigantesca convocatoria? Sí, es importante, esta convocatoria tiene unas ciertas características que se apartan un poquito del esquema normal de las otras convocatorias, y es por Ministerio de Ley, no porque la Comisión lo haya decidido de esa manera. Empecemos primero recordando un poco las cifras, porque claro, es importante. Se vendieron un total de 311.939 pymes, se inscribieron 301.589 personas, fueron citadas a prueba esas 301.589, pero solo se presentaron 284.880, o sea que hubo un número de 16.709 ausentes. ¿Por qué no van finalmente? ¿Se Son ha podido múltiples, establecer? es tan abigarrada la gama de factores que valdría la pena hacer inclusive más tarde un estudio sobre eso. Pues ahí está, se los encargo y luego me cuentan. Sí. Aprobaron 55.461 y no aprobaron 229.419. Bueno, pero aquí hay que hacer una claridad. Bueno. La entidad que hizo las pruebas, que las aplicó, fue nada menos que el ICFES, con todo su conocimiento, sí, y con toda su experticia. Fueron las pruebas escritas, llamémoslas así, de esas unas eliminatorias, las otras clasificatorias, pero para este caso pues lo que más nos interesa es las eliminatorias, que son las que filtraron de esa manera el concurso. Decía que valía la pena hacer como un pequeño recuento, porque en esta convocatoria primero presentan las pruebas y después se analizan los requisitos, se verifican los requisitos. Claro. Entonces ahí empieza un primer problema grave, porque usted presenta las pruebas y las gana, y entonces aparece con unos puntajes buenos. Cuando carga, ¿usted se siente confiado? Se siente confiado. Claro. Cuando usted carga sus documentos y el analista los revisa, encuentra que no cumple requisitos y le dicen está inadmitida. No. ¿Sí? De inmediato el rechazo. Tutela. Claro, ese sí. Supongo que los juzgados deben tenerle terror. Bien, esa circunstancia se presentó aquí en esta convocatoria, pero vale la pena hacer mención de un antecedente que en cierta forma podríamos decir contaminó un poquito la situación, y es que en el año 2009 se presentó también una convocatoria para docentes, donde un gran número de los aspirantes actuales también participaron en ella, y al parecer dejaron en su memoria las condiciones de esa convocatoria anterior. De pronto, pues si lo digo con el debido respeto, ¿sí? Fallaron un poco en la lectura de las condiciones de la nueva convocatoria, o sea, de esta actual, claro, que estableció otros requisitos diferentes. A ver, uno, y porque tiene que ver muchísimo con el gran número de reclamaciones y de tutelas y de quejas que ha habido al respecto. En la convocatoria anterior usted podía inscribirse sin tener el título, y en la medida que iba transcurriendo el tiempo usted iba igualmente estudiando hasta que llega un momento en que obtenía el título y lo podía aportar a la convocatoria y le era válido. En este caso no fue así. En este caso la norma establecía que para poderse usted inscribir tenía que contar con el título, que exige el acuerdo. Mucha gente no lo hizo, entonces se inscribió, claro, y luego, en el momento de cargar los documentos para la verificación de requisitos, aportó el diploma, pero con una fecha de expedición posterior a la fecha de inscripción. Entonces, como la norma es clara en ese sentido, pues obviamente el analista tenía que calificarlo como inadmitido, pues claro, con el inmediato rechazo y reclamo de parte de la persona que está en esa situación. De esa persona. Claro, sí. Bueno, cuando ya habíamos superado esa primera fase de los exámenes, de las pruebas eliminatorias que las aplicó el ICFES, entonces nos dedicamos a preparar lo que sería lo que es la segunda fase de esta gran convocatoria, y para eso se suscribieron los contratos
192, 193 y 194, después de un proceso de licitación pública bastante complicado, porque la primera vez fue declarado desierto, ¿sí? No sé, de pronto la gran magnitud de la convocatoria que estamos pensando de todo el territorio nacional. Había dicho yo que teníamos más de 42.557 aspirantes que quedaron admitidos, 42.557, pues distribuidos en 5 grandes regiones que nosotros las llamamos macroregiones. En total quedó esa primera fase desierta. La segunda afortunadamente se pudo coronar exitosamente, la licitación la ganó la Universidad de La Sabana, y entonces, como les decía, con los contratos 192, 193 y 194 arrancamos el proceso. Bueno, lo primero que se hizo entonces fue el cargue de documentos, la verificación de requisitos. Posteriormente se trabajó con la preparación de la prueba de entrevista. La prueba de entrevista tiene una cierta particularidad con la población afrocolombiana afrodescendiente. Ubiquémonos un poquito. Además de la distribución geográfica en 5 macroregiones, también tenemos que tener presente que hay 2 poblaciones, una que es la población llamada mayoritaria y otra que es la población afrocolombiana. Para esta población hay unos lineamientos especiales que los establecen las normas. ¿Un enfoque de educación? Sí, y hay que contar con una serie de presupuestos y de antecedentes que no se pueden pues pasar por alto. Muy bien, el equipo de la universidad entonces trabajó en la conformación de la prueba de entrevista, la elaboración de los casos que iban a ser sometidos, y efectivamente llevamos adelante el proceso. En este momento tenemos prácticamente el 95% culminado. Solamente nos falta un grupo en especial, que es el grupo de aspirantes a docentes afrocolombianos del litoral pacífico nariñense, concretamente el municipio de Tumaco. Estamos en espera de solucionar una pequeña situación y a ver si podemos aplicar la entrevista, y con eso tendríamos ya el 100% de las personas entrevistadas. Paralelamente estamos trabajando con el análisis de antecedentes. En este preciso momento estamos atendiendo las reclamaciones, o sea, el operador, que es la Universidad de La Sabana, está haciendo el estudio, el análisis pormenorizado de esas reclamaciones, y aspiramos en el transcurso de los próximos días pues ya a publicar un aviso informando cuándo vamos a hacer la publicación definitiva. Pues, seguimos en la expectativa de que a finalizar este año estemos entregando la totalidad, o a más tardar a principios del año siguiente. Pero bueno, ya hay una fecha bastante clara frente a cuándo podría finalizar este proceso, que ha sido bastante extenso, ¿no? El proceso, es decir, se vuelve así como un poquitico difícil de definir en cuanto a las fechas y los cronogramas, es porque sorpresivamente llegan fallos de tutela que ordenan parar, que ordenan cierto tipo de actividades que implican necesariamente replantear los cronogramas. Es decir, no es tan sencillo en un momento dado. Si ahora que estamos en paro judicial tenemos una lluvia que no saben qué está pasando por ahí. Porque es que estamos hablando de más de 40.000 aspirantes, y póngale siquiera que en un 10% haya reclamaciones, hablando de 4.000 casos. Bueno, pero ya digamos que hay unas fechas en el anhelo del comisionado, ¿no? Y en el deseo que ojalá así sea, fin de año, principios del próximo, para ir avanzando en esta mega convocatoria para proveer más de 24.000 cargos de docentes y directivos docentes en el país. Van a ser ampliadas. Les habíamos hablado de una llamada desde Popayán con la señora Carmen Elena. Doña Carmen, ¿está ahí con nosotros en línea, Ciudadanía Activa? Sí, señora, buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Carmen. Por favor, su pregunta, adelante. Nuevamente con la convocatoria de docentes, me interesaría saber de los 24.000 cupos que están disponibles, ¿cuántos pertenecen al sector afro y cuántas personas aspiran a estos cargos? Muy bien, muchas gracias. Comisionado, una convocatoria que ya está prácticamente cerrada, pero bueno, la señora nos pregunta desde Popayán, cifras, ¿las tiene usted, por favor? No, pero con mucho gusto se las publicamos en la página para que tan pronto tengamos consolidados y poderle dar la respuesta precisa.
Muy bien, pues la página, doña Carmen Elena, es www.cnsc.gov.co, para que además la consulten todos los colombianos interesados en vincularse con el Estado. Entregando información muy puntual, muy clara, acerca de las convocatorias que ya están en ejecución a cargo de la Comisión Nacional de Servicio Civil y las convocatorias que a usted le interesan a partir de 2015, que como hemos reiterado está a la vuelta de la esquina. Sea el momento para agradecerles, comisionados. Hemos adelantado a lo largo de este año un trabajo muy intenso, muy importante, contándoles justamente a los colombianos todos los alcances de esta misión tan importante de la Comisión Nacional de Servicio Civil, y qué bueno haber podido hacer este resumen muy puntual para que los colombianos sepan en qué van sus aspiraciones y también pues los anhelos y los buenos deseos para el próximo 2015. Comisionado José Elías Acosta Rosero, comisionado Pedro Arturo Rodríguez Tobo y muy especialmente comisionado Carlos Humberto Moreno Bermúdez, muchísimas gracias por todo su aporte a la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Muchas gracias, muy amable Erika, fue un año muy fructífero haber compartido estos espacios contigo. Yo espero que el tema continúe, que el año entrante la comisión continúe aprovechando estos espacios. Yo en efecto culmino mi periodo institucional este año, el 7 de diciembre se vence mi periodo de 4 años, luego aprovecho también para despedirme de todos los televidentes, de la teleaudiencia, de todos los que durante estos 4 años han visto el trabajo que hemos desarrollado. Me voy convencido de la importancia del mérito, más convencido aún, y me voy convencido de que el tema de la provisión de empleos por mérito es un tema que ya no tiene reversa en el aparato estatal colombiano. Comisionados, gracias. Bueno, y hasta la próxima Erika. Oportunidad. Una vez más, nuestros reiterados agradecimientos y nos vamos. Hemos llegado así al final de esta Ciudadanía Activa, la teleconferencia de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP, coordinada por el Departamento de Capacitación de la Subdirección de Proyección Institucional de la ESAP. A todos nuestros invitados, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros y sobre todo a ustedes, los televidentes, mil gracias por estar siempre acompañándonos, interesados por saber cómo funciona el Estado. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y que pasen todos una muy feliz tarde.